muy bueno. Y para empezar, vamos a leer de inmediato la parte de la profecía, que es Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, porque ahora vamos a entrar de lleno a estudiar la profecía de las 70 semanas, ¿ok? Así que le vamos a pedir a nuestra eximia lectora, y te comento, Angélica, que te salió competencia acá, porque Matías hoy día en la mañana en la clase en la iglesia se portó del 1 leyendo, así que vamos a ver cómo lo haces tú ahora. Qué bueno, pues esa es la idea. Bien, escuchemos. Que la juventud avance. Esa es la idea. Exacto. ¿Ya empiezo entonces? Y por favor. Ya. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir restituirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Muchas gracias. Aquí tenemos entonces la profecía de las 70 semanas. Nos detuvimos 2 semanas, ¿no es cierto?, para analizar todo el contexto anterior, todo lo que tenía que ver con el estudio que estaba haciendo Daniel en el profeta Jeremías y la oración de Daniel, de la cual creo sacamos varias lecciones importantes. Y yo espero que muchos, no creo que todos, quizás no, algunos no han podido, hayan leído antes la profecía alguna vez durante la semana. Yo creo que siempre hay algunos alumnos que lo hacen, pero fue bueno volver a leerla de inmediato ya que la vamos a comenzar a analizar. Gracias, Paulita, porque sin decirle nada, ella puso ahí los apuntes al final de la página 48, donde estamos comenzando ahora a hacer el estudio de esta profecía tan importante y que es necesario tratar de comprender bien para no cometer errores, ¿ok? Hemos puesto acá un subtítulo que dice los detalles de la profecía, ¿ya? Y en base a este subtítulo vamos a ir analizando una cantidad de puntos hacia abajo para nuestra mejor comprensión. Lo primero que hemos puesto ahí, y que es muy importante que lo tengamos siempre muy claro respecto a este pasaje, es que la profecía está referida en forma específica a Israel y a la ciudad de Jerusalén. Cuando acá Gabriel le interpreta a Daniel la visión, es muy específico, ahí en el versículo 24. Habla de 70 semanas determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es una profecía directamente relacionada con Israel y si nosotros tenemos eso claro, no vamos a entrar en confusiones de ningún tipo y yo creo que no, porque todos lo hemos ya, seguramente todos lo leyeron juntos en esta noche y otros lo leyeron antes y ahí está muy claro. No necesitamos mayores explicaciones. Aquí no es una profecía para la iglesia, sino que tiene que ver directamente con Israel y con la ciudad de Jerusalén. Así que creo que podemos avanzar al punto número 2, que es muy importante de comprender, porque existe esa expresión ahí, habla de 70 semanas.
Y claro, si uno contara 70 semanas y lo multiplica por 7, serían 490 días, ¿cierto? ¿Sí o no? Claro. Pero es que la expresión en el idioma hebreo no es tan así como 70 por 7, 490 días, sino que es mucho más profundo el tema. Y dice ahí, lo hemos explicado, la expresión 70 semanas denota un periodo de tiempo específico. Y hay una forma verbal interesante aquí. Dice que esas 70 semanas están determinadas. Y eso significa, mis hermanos, que están decididas o decretadas por Dios. Es decir, que esto no tiene ningún cambio, porque es el plan del Dios soberano. A mí me gusta de pronto usar la palabra decretar, pero respecto a Dios, ya Dios decretó esta profecía, porque Dios es el único que puede decretar o declarar algo o determinar algo. Y nosotros tenemos que someternos siempre a la voluntad de Dios. Así que eso es claro. Esta profecía está decidida, determinada, fue declarada por Dios. Ahora bien, pasemos a la página 49, al punto 3, porque ahí yo explico con más detalle, aunque esto está bastante resumido. Yo sé que hay hermanos acá en la academia que tienen libros y que esto lo pueden estudiar con mucho más detalle, pero aquí hemos puesto algo resumido que explica de qué se trata el asunto. ¿Ya? Dice acá, la palabra semanas es el plural de un término hebreo. Ese término hebreo es Shavua. Yo lo escribí ahí tal como lo encontré en un libro, ¿ya? Ahora, ¿qué significa ese término? Una unidad o periodo de 7, ¿ya? Y en forma literal significa hecho de 7. ¿Cómo se puede leer entonces? 77, ¿ya? Cuando estamos leyendo aquí la palabra 70 semanas, se puede leer en forma muy, digamos, correcta, 77. Ahora bien, dice acá, todos los entendidos en el idioma original, del cual yo no sé nada, por supuesto, ¿en qué concuerdan ellos? Que aquí en estos versículos, y yo puse todos los versículos porque en cada uno de los versículos aparece el concepto, la palabra semanas tiene el significado de 70 unidades de 7 años. O 77 de años o 70 semanas de años. ¿Y qué equivale eso? A 490 años. Si lo hubiéramos entendido de manera así normal, como 70 semanas nomás, en nuestro concepto, habríamos pensado en 490 días. Pero al comprender el término hebreo y lo que significa, por eso lo hemos explicado ahí, esto equivale a 70 semanas de años, o 77 de años, lo que viene a corresponder a 490 años. Es decir, estas 70 semanas corresponden en forma real a 490 años. ¿Vamos bien hasta ahí? Creo que vamos bien. Ustedes lo están leyendo ahí. Ahora, acá en el pasaje, estas 490 años, vamos a hablar así ahora, o estas 70 semanas de años, están divididas en 3 partes, ¿verdad? Y tenemos ahí, por ejemplo, en el versículo 25, se habla de 7 semanas y 62 semanas. Y más abajo, en el versículo 27, está la última semana. ¿Cierto? ¿Vamos entendiendo? Me imagino que sí. Ahora, como ya sabemos que cada semana son 7 años, aquí tenemos 7 semanas, 7 por 7, 49 años. Después, 62 semanas, 7 por 62, son 434 años. Y la última semana, que es 1 por 7,
son 7 años y da un total de 490 años. ¿Ok? Ahí está explicado, como alguien diría, con manzanitas para que lo podamos comprender todos. ¿Ya? 7 por 7, 49, 7 por 62, 434. Y esas semanas, 7 semanas y 62, están, como dije, en el versículo 25. Y la última semana está en el versículo 27. ¿Ok? Ahora, yo quise agregar aquí algo más abajo. Si Paulita puede subir, por favor. Quise agregar esto que no está directamente en el estudio, pero que es interesante. ¿Ya? Yo creo que más de alguno de ustedes ya lo ha leído en sus apuntes, pero lo vamos a ir leyendo todos juntos. En el punto 4 acá, ¿qué hemos puesto? Los entendidos en cronología bíblica, de lo cual yo no soy entendido, pero tengo libros que hablan de ello, ellos señalan algo bien interesante, que todos los tratos de Dios con Israel aparecen en periodos de 490 años. Pero en esos 490 años no se consideran los años cuando los judíos estaban fuera de su tierra o estaban fuera del orden divino. ¿Ok? ¿Se entiende eso, cierto? Eso es lo primero que tenemos que tener claro, que los tratos de Dios con Israel en varios periodos de tiempo, y lo vamos a ver aquí, y enseguida yo les voy a indicar un versículo que les va a sorprender, que no está puesto acá. Dicen que los tratos de Dios con Israel son de esos periodos de tiempo, 490 años. Pero no se consideran años en los cuales ellos no estaban en su tierra, o la verdad es que andaban lejos de Dios, bastante más lejos que lo que andaban siempre. Y es que hemos puesto 4 periodos. Ahora, yo estaba releyendo esto delante y creo que a lo mejor hay una palabra ahí que estaría mal puesta, pero después se la voy a explicar. Tenemos primero el periodo desde Abraham al Éxodo, que los entendidos dicen que fueron 490 años. Ahora yo puse ahí incluidos los 15 años en los que Agar e Ismael dominaban en la tienda de Abraham, que no se consideran. Yo creo que la palabra incluidos está mal. Si me ayudan en la redacción, yo creo que deberías haber puesto ahí sin considerar los 15 años. ¿Cierto que está mejor? Ustedes que son más expertos en gramática, en no sé en qué otra cuestión más son expertos, sobre todo las profesoras que hay en el grupo. Entonces, si Paula, que es experta, pudiera cambiar la palabra incluidos y colocar ahí sin considerar, ¿cierto? ¿Puede ponerlo? Eso, pero ahí sí. Y en la otra parte para abajo va a ser lo mismo, porque me equivoqué realmente yo cuando lo puse, ¿ya? Al volver a releerlo acá, yo me di cuenta. Entonces, volvamos. Los entendidos en cronología bíblica señalan que todos los tratos de Dios con Israel aparecen en el periodo de 490 años, eso ya lo vimos. Primer periodo, desde Abraham al Éxodo, fue de 490 años, sin considerar, y ahí quedó más claro, los 15 años en los que Agar e Ismael dominaban en la tienda de Abraham. Y por supuesto, no se consideran. Bueno, estábamos repitiendo el concepto de consideración, pero hay un dicho que lo que abunda no daña. En este caso, para que nos quede más claro, ¿cierto? Esos 15 años en los cuales Agar e Ismael manejaron el asunto ahí en la tienda de Abraham no están considerados dentro de los 490 años. Y ahí queda más claro, ¿no? ¿Sí o no? Más claro queda. Bueno, ¿por qué? Porque en esos 15 años realmente la situación ahí en la tienda de Abraham no fue la mejor. Ahora alguien dirá, ¿por qué 15 y no 14? Porque se calcula que Ismael tenía unos 14 años cuando lo echaron. Pero acuérdense que hay por lo menos 9 meses de embarazo antes. ¿Mm? Así que ese periodo en los cuales Agar e Ismael controlaban el asunto ahí no están dentro de los 490 años. Ahí tenemos el primer periodo. El segundo periodo está en el párrafo que dice ahí, el periodo desde el Éxodo hasta la dedicación del templo de Salomón fue de 490 años. Y ahí está el incluyendo, que si Paula es tan experta, le pone sin considerar, sería excelente.
No, ahí va, más abajo. En el otro. Eso era. Y que, bueno, se repite que no se consideran. 131 años del tiempo de los jueces. Porque, mis amados hermanos, yo creo que todos sabemos que durante el periodo de los jueces, ¿cómo vivía Israel? Hay una frase que define el libro de Jueces y está 2 veces. Dice que en aquellos años no había rey en Israel y cada uno hacía. ¿Quién puede terminar la Lo frase? que bien le parecía. Lo que bien le parecía. Eso es el último versículo del libro de Jueces y sale un poquito antes también. Cada uno en esos años hacía lo que bien le parecía. Es decir, los judíos, los israelitas estaban sumamente alejados del orden divino. Y por eso, mis hermanos, vamos a encontrar una cantidad de cosas terribles que pasaron en el tiempo de los jueces. Cosas espantosas, siendo Israel el pueblo de Dios. Pero pese a eso, ocurrieron cosas muy terribles. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dentro del orden del Señor, estaban lejos. ¿Ya? Independientemente que cada cierto tiempo se arrepentían, Dios les proveía un juez, pero de nuevo después volvían a caer. Entonces, esos 131 años no están contemplados en el periodo entre el Éxodo y la dedicación del templo de Salomón. Fueron 490 años los que calculan el tiempo. Ahora, aquí es donde quiero darles un versículo que no está ahí para comprobar por lo menos esa parte. Busquemos primer libro de Reyes, ya, capítulo 6. Primer libro de Reyes, capítulo 6. Versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 1. Y esto lo vamos a leer para comprobar esto que estoy diciendo respecto, en este caso, al tiempo del Éxodo hasta la dedicación del templo. ¿Ok? ¿Qué dice el versículo 1 del primer libro de Reyes, capítulo 6? En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Gracias. Aquí se dice, aquí se habla, hay una cifra específica aquí, ¿o no? Se habla de 480 años. ¿Desde cuándo? Desde que los hijos de Israel salieron de Egipto, el éxodo que les puse acá yo. Pero acá estos 480 años los contaron hasta cuando Salomón comenzó a edificar el templo, ¿ya? Ahora, si uno va al último versículo del capítulo 6, la última frase del capítulo, dice que Salomón edificó la casa de Dios en 7 años. Ahí tendríamos 487. Y es muy probable que no la haya dedicado de inmediato, porque acá nosotros colocamos el periodo del Éxodo hasta la dedicación del templo de Salomón fue de 490 años. Si ustedes se fijan, esto que los que saben de cronología nos explican es muy cierto. Y aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Tenemos un ejemplo claro del periodo entre el Éxodo hasta la dedicación del templo que ocurrió más adelante en el capítulo, me parece, 8 o 9 del primer libro de Reyes. Es decir, cuando Salomón terminó de edificar el templo, entendemos que no lo dedicó de inmediato. Así que ahí tenemos un ejemplo para comprobar aquello que estamos mencionando. Cómo Dios fue tratando con ellos en periodos de 490 años sin considerar cuando ellos andaban alejados de Dios o no estaban en su tierra. Me imagino que esto se va comprendiendo bien, ¿ya? Ahora bien, hay otro ejemplo más abajo, aquí siguiendo con nuestra lectura, que el periodo desde la dedicación del templo de Salomón hasta el regreso de la cautividad en Babilonia fue de 490 años, sin considerar los 70 años de la cautividad. De nuevo está el incluido que hay que cambiarlo, ¿cierto? Exactamente. Vuelvo a repetirlo. El periodo desde la dedicación del templo de Salomón hasta el regreso de la cautividad fue de 490 años, sin considerar los 70 años que estuvieron ahí en Babilonia. Y lo otro más abajo, que tiene que ver directamente con esta profecía, el periodo desde el regreso de Babilonia
hasta el comienzo de la edad de oro son 490 años. Alguien dirá, oye hermano, ¿qué es eso de la edad de oro? Es la expresión que usan los judíos para referirse al milenio. Ellos hablan de la edad de oro. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que el periodo desde el regreso de Babilonia hasta el comienzo de la edad de oro son 490 años. Sin considerar, gracias Paulita porque lo vas a borrar el incluidos, gracias, los años de la dispensación o época de la gracia durante los cuales Israel está dispersado. Yo quise agregar esto acá porque les va a servir mucho cuando ustedes hagan sus propios estudios en cuanto a la historia de Israel en el Antiguo Testamento. Esto ayuda mucho a comprender los tratos de Dios con Israel. Y aquí tenemos los últimos 490 años, los que estamos contemplando en esta profecía de Daniel capítulo 9. Espero que haya quedado claro, ustedes pueden volver a leerlo, porque en base a eso vamos a avanzar ahora. Bien. Punto número 5. Y como estuve leyendo tanto, yo le voy a pedir a Angélica que vaya leyendo un poquito, por favor, que me ayude con la lectura. Durante este periodo ya. de 490 años se cumplirán 6 aspectos del plan de Dios para con Israel. Esos 6 aspectos son: 1. Gracias, un momentito. Eso está en el versículo, que nos leyó Angélica, y el versículo 24. Ahí aparecen esos 6 aspectos, ¿ya? Así que no estoy inventando nada, están ahí. ¿Cuál es el primer aspecto, sobrina? Terminar la prevaricación. Significa que el tiempo de la rebeldía, rebelión, transgresión, apostasía de Israel terminará cuando se cumplan los 490 años. Ya, le pregunto aquí a ustedes. ¿Israel ya no es apóstata, ni rebelde, ni está en transgresión contra Dios? ¿Cómo está Israel? Israel está allá en la Tierra Santa, pero están en incredulidad. Ellos siguen rechazando al Señor Jesucristo, siguen negando que Él sea el Mesías, siguen diciendo que es un impostor. Muchos de ellos son apóstatas en cuanto a las cosas espirituales incluso. Siguen siendo rebeldes, siguen siendo transgresores. Entonces, esta profecía no se ha cumplido todavía. Pero cuando se cumpla, lo primero que va a cumplirse va a ser este aspecto. Se va a terminar la prevaricación, se va a terminar la apostasía de Israel, cuando se cumplan los 490 años. Yo creo que estamos claros en ese primer punto. Segundo punto, ¿qué otra cosa se va a cumplir? Poner fin al pecado. Perdón, Jan levantó la manita. Jan levantó la mano. Jan, adelante. Sí, disculpen, lo que pasa es que, bueno, estamos escuchando con Nair y es un poco confuso la última parte. Me gustaría como bueno, yo la entiendo, pero quizá haya otros hermanos que no la entiendan. Nair no la había entendido y tuve que explicarle bien como para que nos pueda dar una explicación más exhaustiva. ¿Cuál es la parte que no se entiende? Desde el regreso de la cautividad hasta el milenio. ¿Y qué es esta profecía? Es la profecía que estamos viendo. Los 490 años, estos últimos. ¿Ya? Que partieron ahí con el regreso de Israel, de los judíos para construir el templo, reconstruirlo, y que van a concluir con las 70 semanas que todavía está pendiente. O sea, el último periodo, desde el regreso de Babilonia hasta el comienzo del milenio, es esta profecía que estamos estudiando ahora. No sé si queda un poco más clara la explicación ahí. Sí, no, yo digo más que nada por si alguien más tiene dudas. Yo entiendo que desde que volvieron de la cautividad hasta la dispersión son 483 años y faltan 7 años para los 490. Claro, y cuando se cumpla esta profecía completa, ¿ya? Entonces, a ver, me perdí en el concepto. Es medio enredado, por eso lo menciono. Claro, vuelvo a leerlo. El periodo desde el regreso de Babilonia hasta el comienzo de la Edad de Oro, o sea, el milenio, son 490 años. De esos 490, ya se han cumplido 483. ¿Ok? Falta la última semana de 7 años. Y yo creo que ahí se explica mejor, ¿no?
Sí, ahí está mucho más claro. Claro, porque cuando se cumpla la última semana, que está en el versículo 27, que la vamos a ver luego, es cuando el Señor vuelve, liberta a Israel y comienza el milenio, ¿ya? O la edad de oro que los judíos le llaman. Me imagino que ahí quedó mejor explicado, ¿no es cierto? Es que no es un tema fácil de explicar incluso. Pero me imagino que ahora ya quedó un poco mejor. Sí, ahí quedó clarísimo. Yo pensaba en eso, pues de que Claro, es que la Nair me costó resulta de que entender, si hay explicarlo, algún hermano que no pregunte y para que quede bien explicado a toda la gente. claro, me gustaría que en algún momento ustedes se pongan en mis zapatos, calzo 44, para ver que no es fácil explicarlo. No, sí es difícil, sí, Es un yo tema comprendo que es difícil. un tema, es muy complicada la Pero me profecía, parece sobre que todo ahora les quedó más claro que ese último periodo de 490 años corresponde a esta profecía que estamos estudiando, de la cual se han cumplido 483, como luego veremos, ¿ya? Y falta la última semana. Al finalizar esa última semana, los últimos 7 años, que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como la gran tribulación, va a ser cuando Cristo venga y cuando Israel, el remanente, se arrepienta, el Señor lo libere y comienza entonces el milenio. ¿Ok? ¿Me parece que está un poco más claro? Ya. Entonces ya vimos que cuando se cumpla la profecía finalmente, es decir, cuando se cumpla la última semana que está pendiente, lo primero que se va a cumplir, se va a terminar la prevaricación, como leíamos. Lo segundo, ¿qué más va a hacer? Poner fin al pecado. Literalmente, los pecados. Significa que el cumplimiento de los 490 años traerá a Israel no solo juicio, sino también bendición, ya que como dice Isaías, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Al terminar, eso está en Isaías 59:20. Al terminar los 490 años, antes del inicio del milenio, el remanente judío creyente será limpiado de todos sus pecados para entrar al disfrute del reino del Mesías. Claro, eso es cuando se terminen de cumplir estos 490 años, de los cuales se han cumplido 483. Lo vuelvo a repetir porque de esa manera nos va quedando el concepto. ¿Qué va a pasar ahí? Se va a poner fin al pecado o a los pecados, que en forma literal se escribe así en el original. ¿Por qué? Porque cuando se termine esta profecía y el Señor Jesucristo venga en gloria y majestad, como dice Apocalipsis 19 y Zacarías 14, ¿qué va a pasar con Israel? Va a venir el Redentor a Sion. Yo quise poner ese versículo ahí, ¿verdad? Que está en Isaías 59, y a los que se volvieren de la iniquidad de Jacob, dice Jehová. Porque al terminarse ya las 70 semanas, es decir, al concluirse la última que está pendiente, vuelvo a decirlo, recién ahí el remanente judío se va a arrepentir y va a ser limpiado de sus pecados. ¿Y por qué digo, hermanos, el remanente judío? Porque aunque en Israel en este momento se calcula que son como 8 millones de habitantes judíos, no todos se van a arrepentir. La Biblia habla en varios pasajes en el Antiguo Testamento del remanente judío, ¿ya? Ese remanente va a ser limpiado de sus pecados y va a entrar a disfrutar el reino del Mesías. Porque cuando el Señor aparezca en gloria y majestad, antes de comenzar el milenio, independientemente que el Señor va a juzgar a las naciones, como sale en Mateo 25, va a juzgar también a Israel. Incluso hay una figura en el libro de Ezequiel, dice, los haré pasar bajo la vara, ¿ya? Y el Señor va a ver cuáles de los judíos, de los 8 millones de judíos que hay ahora, porque puede que a lo mejor hayan menos o hayan más en ese tiempo, van a pasar al milenio y cuáles no, ¿ya? Entonces, ahí recién el Señor va a poner fin a los pecados de ese remanente que le está esperando. ¿Ok? Entonces tenemos 2 puntos que se van a cumplir. Terminar la prevaricación, se va a acabar la rebeldía, poner fin a los pecados, es decir, van a ser limpiados de sus maldades. Sigamos al tercer punto, es que no hay manos arriba. Expiar la iniquidad. El término expiar significa hacer reconciliación o perdonar. Esto ocurrirá cuando el remanente judío creyente reconozca a su Mesías, a aquel que traspasaron. Claro, ahí en Zacarías capítulo 12
versículo 10, yo puse esa cita, pero ustedes pueden leer más versículos del capítulo. Dice que llegará sobre ellos espíritu de gracia y oración, y llorarán y mirarán al que traspasaron. Cuando el Señor llegue y lo reconozcan finalmente, ese remanente que se va a convertir, el Señor ahí va a hacer la reconciliación y los va a perdonar. Zacarías 12:10 es un versículo interesante, ya, y si alguien lo tiene, lo lee. Yo también lo tengo, pero si alguien lo quiere leer. Bueno, dice Zacarías 12:10, se los leo yo. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y eso va a ocurrir cuando el Señor aparezca finalmente para liberar a Israel de los enemigos, para destruir a la bestia y al falso profeta, como sale en Apocalipsis. Y entonces el Señor va a hacer la reconciliación con estos que se van a arrepentir, porque Dios va a derramar sobre ellos espíritu de gracia y de oración. Van a llorar, van a darse cuenta que aquel que traspasaron sus antecesores era el Mesías. Es un versículo muy interesante, el de Zacarías 12:10, que no se ha cumplido y que se va a cumplir al finalizar estos 490 años, es decir, cuando la última semana se complete. ¿Ok? A eso se refiere lo que acabamos de ver, que es expiar la iniquidad. Punto 4. ¿Qué otra cosa se va a cumplir? Traer la justicia perdurable. La idea implícita en esta frase es hacer venir la justicia de los siglos. Es una clara referencia al reino del Mesías, el milenio, que será de justicia y paz. Gracias. Y ahí quise yo poner 2 citas bíblicas, pero ustedes pueden buscar más citas bíblicas en el Antiguo Testamento, en los profetas. Ahí, por ejemplo, en Isaías 32:1 dice, he aquí que en justicia reinará un rey. ¿Ya? Y en Isaías 11:5 se habla también de que el reino del Señor va a ser un reino de justicia. Recién cuando el Señor aparezca en gloria y majestad y libere a Jerusalén, y los judíos de su remanente se arrepientan y él perdone sus pecados y haga la reconciliación con ellos, va a comenzar recién la justicia perdurable, va a ser venir la justicia de los siglos, porque el reino del milenio será un reino de justicia, la justicia de Dios acá en la tierra. Entonces recién ahí se va a cumplir aquello. Cuando esta profecía se complete, es decir, cuando los últimos 7 años se completen. Porque sabemos que actualmente el mundo no está viviendo bajo la justicia de Dios. Sabemos cómo está viviendo el mundo. Cada vez más injusto, cada vez más terrible, cada vez más depravado. Pero eso se va a acabar cuando el Señor finalmente venga para establecer su reino. Él va a traer la justicia perdurable. ¿Y cuál es el quinto punto que también se va a cumplir cuando se complete la profecía? ¿Qué dice ahí? Sellar la visión y la profecía. Esta expresión tiene que ver con el futuro, cuando se establezca el reino, cuando sea el cumplimiento final de la revelación y la profecía, cuando el Señor Jesús regrese en poder y gloria. Exacto, a eso se refiere esta expresión, cuando Él va a establecer el reino, porque ahí va a ser el cumplimiento de todas las profecías del Señor respecto a su segunda venida. Hay una cantidad, mis amados hermanos, de profecías en el Antiguo Testamento, desde Isaías en adelante, e incluso antes, en el libro de los Salmos también, acerca del reinado del Señor. Y finalmente, cuando eso comience, cuando estas 70 semanas de años se completen, y cuando el Señor comience su reino de 1000 años, entonces se va a cumplir todas estas revelaciones, toda esta profecía que hasta el día de hoy está pendiente. Hay algunos que dicen que no es así, que Israel no tiene nada que ver con la profecía, nada, pero no es así. Hay un montón de pasajes bíblicos. Y como ya lo hemos conversado, cuando terminemos Daniel, no sé cuándo, pero cuando lo terminemos y sigamos estudiando los profetas menores, que es lo que vamos a seguir estudiando, ahí vamos a ir encontrando muchas veces profecías muy interesantes y que aún no se cumplen y que recién se van a cumplir cuando esta 70 semanas, la última, se termine.
Y lo último que va a cumplirse cuando se acaba esta profecía es el punto número 6. ¿Cuál es? Ungir al santo de los santos. La expresión santo de los santos significa literalmente santidad de santidades. Esta frase no parece referirse al Mesías, sino que se relaciona más bien con el templo que será edificado por él cuando establezca su reino de gloria. Y ahí yo puse 2 citas bíblicas. Gracias, Angélica. Ezequiel capítulos 40 a 48. Hay una cantidad de capítulos ahí que hablan de un templo. Y ese templo se refiere a ese templo del milenio. Incluso ahí en Zacarías 6, verso 12, puede que alguno todavía esté en Zacarías. Si no está, yo le voy a leer Zacarías 6, versículo 12. Lo quise poner ese versículo porque es muy interesante. Dice Zacarías 6, 12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Y eso va a ocurrir en el tiempo del milenio. Y por eso que se habla acá, la idea es que se relaciona con ese templo. No nos olvidemos que el templo judío tenía 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿ya? Y por lo que entendemos acá tiene que ver con el tema del lugar santísimo. Es decir, se relaciona con ese templo que va a ser edificado en el tiempo del milenio. Y ahí se va a cumplir estos 6 puntos. Cuando comience el milenio, cuando se acaben las 70 semanas, cuando la última semana, la número 70, se termine. Ahora, no sé, ustedes deben saber, pero los musulmanes ahí en Jerusalén tienen una mezquita que tiene una cúpula de oro. Yo creo que todos hemos visto fotos y videos, ¿no es cierto? En ese lugar está, o sea, más bien dicho, esa mezquita está en un lugar que se llama el templo, habla del monte, ¿ya? Se habla de un monte, está en un monte allí. Y en ese lugar estaba el templo antes. Y alguien podría decir, pero el monte del templo, ahora me acordé de la frase completa, el monte del templo, así se le llama. Y alguien podría pensar, pero ¿cómo va a ser posible de que esa mezquita que es tan, digamos, venerada por los musulmanes sea destruida para que el templo sea edificado ahí? ¿Cómo lo van a hacer los judíos, no es cierto, para hacer eso? Yo quiero contarles algo que pasó hace pocas semanas atrás. Ustedes saben que Irán atacó a Israel, ¿cierto? ¿Ya? Y que además ha habido muchos enfrentamientos entre Israel y el grupo Hamas y el grupo Hezbollah y el Líbano y un montón de países que están alrededor. Creo que algunos escucharán noticias, me imagino que sí. Y yo estoy, digamos, conectado a un canal de Telegram de un pastor que da mucha información sobre Israel. Y él explicaba que hubo en ese intercambio de disparos, hubo un momento cuando los musulmanes, no sé si lo de Hezbollah o de Hamas, no me recuerdo quién, dispararon sus cohetes y casi destruyen la mezquita. Así que no digamos, pero ¿cómo se va a construir el templo si está la mezquita? Mire, capaz que hasta los mismos musulmanes la destruían con sus cohetes, pues si estuvieron a punto de destruirla cuando hubo todo este intercambio. Yo vi esa información. Pero ese templo se va a construir, mis amados hermanos. Ahora les doy un dato entre paréntesis, un dato que ha ocurrido hoy día en la tarde. El presidente de Irán iba en un helicóptero y creo que cayó a tierra y dicen que está fallecido él con un ministro. Y justamente el presidente de Irán, este país que hace pocos días atrás atacó a Israel de manera tan alevosa. Y dicen que murió el hombre y que murió uno de sus ministros que iba con él. Es una noticia fuerte que acaba de ocurrir el día en la tarde allá en la zona de Irán.
cosas que van pasando. Uno puede sacar cualquier conclusión sobre eso, pero si es así que falleció este hombre y veía una información de que hay muchos iraníes que estaban celebrando que él hubiera muerto, porque ustedes saben que en esa zona hay una fuertes, digamos, gobiernos de musulmanes radicales, y hay mucha gente que está en contra de eso. Y ellos estaban celebrando que hubiera muerto este hombre. Entonces, realmente es una situación triste que está ocurriendo por esos lados. Es una información de noticias de hoy día, 19 de mayo en la tarde, ¿ya? Cierro el paréntesis, ¿ok? Bien, esas son las 6 cosas que, como dice acá el versículo 24, deben cumplirse, ¿ya? Cuando ya las 70 semanas de años se terminen, cosa que todavía está pendiente. No sé si hay alguna opinión, comentario, pregunta. Yo quería tratar de avanzar un poquito, pero me imagino que si hay alguna pregunta o comentario es el momento de hacerla antes de avanzar al punto siguiente. No sé si entendieron o están confundidos, pero yo creo que entendieron. Yo creo que entendieron y Sí se entiende, hermano Nelson. se entiende que bueno, ya. Sí. Hemos tratado de explicarlo de la mayor forma posible, de la mejor manera, porque no es fácil explicar esto, pero creo que está quedando claro. Ahora bien, avancemos al otro punto, porque antes de ver en sí todo lo que falta de la profecía, que no vamos a alcanzar a verla hoy día de nuevo, este punto 6 es bien interesante también. ¿Qué dice el primer párrafo, mi querida sobrina? Este que me ayuda con la lectura. Un análisis histórico hecho con seriedad permite decir que 483 años de la profecía, o sea, 7 semanas más 62 semanas, ya están cumplidos. El punto crucial para afirmar esto es saber exactamente cuándo comenzó la cuenta de los 490 años, ya que se relaciona con la cronología de la vida del Señor Jesús. Esto es muy importante. Si se hace un análisis de la profecía y de la parte histórica, se puede decir con completa seguridad que ya hay 483 años que se han cumplido de esta profecía. Esto que sale en el versículo 25. 7 semanas más 62 semanas, es decir, 69 semanas ya están cumplidas. Ahora, lo interesante es que el versículo 25 dice cuándo iban a comenzar las 490 años, ¿ya? O las 70 semanas. Ahí hay una información, pero crucial en el versículo 25, cuando Gabriel le dice a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, mira, ahí se menciona el Señor, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Aquí el punto clave, por eso le puse punto crucial, es saber cuándo comenzó la cuenta de los 490 años. ¿En qué momento? Aquí se da una información. Se habla de un decreto real o de una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora bien, yo sé que hay algunos que saben cuál es, pero yo sé que no todos sabían cuál es este decreto. Entonces, ¿qué quisimos poner acá? Que acá en los libros históricos hay 4 decretos distintos y tenemos que saber exactamente cuál es el que da inicio, ¿ya? Por eso pusimos aquí, en el 6.1, el versículo 25 señala la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén como el punto de partida de los 490 años. Sobre el particular, las escrituras mencionan 4 decretos relacionados con la ciudad de Jerusalén. Y yo quise colocarlos acá, y es bueno que tengamos este detalle, para que ninguno de nosotros tenga ninguna confusión respecto a cuál es el que realmente dio inicio a los 490 años o a esta profecía. ¿Ok? ¿Qué dice la letra A, por favor, ahí, sobrina?
El decreto de Ciro el Grande, año 539 a.C., que permitió el regreso de los cautivos para reedificar el templo. Gracias. Eso está en esas dos citas bíblicas que yo puse ahí. Segundo Crónicas 36, versos 22 y 23, y Esdras, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Ya? Yo creo que podemos tomarnos el tiempo para mirar, por ejemplo, en Esdras. Miremos en Esdras, que en el fondo Esdras repite lo de Segundo Crónicas. Esdras, capítulo 1, versículos 1 al 4. ¿Qué tenemos ahí? Dice así, Esdras capítulo 1, verso 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, y aparece Jeremías ahí, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Este es el decreto que dio Ciro en su primer año de reinado y que, de acuerdo a los cálculos históricos, ocurrió en el año 539 a.C. Y que, como hemos acabado de leer aquí, fue un decreto que le permitía a los judíos volver para edificar un templo, ¿cierto? El verso 2 es muy claro. Y el verso 3 también. Para edificar la casa a Jehová de Israel. Llama la atención que ahí entre paréntesis dice, Él es el Dios. Y eso lo dijo Ciro. Uno podría pensar, este Ciro fue creyente al final también, igual que Nabucodonosor. Porque miren lo que dice aquí. ¿Ya? Incluso Ciro dice que Dios le había mandado a él edificar la casa. Entonces le dio permiso a los judíos que quisieran volver, que fueran a edificar la casa de Dios o el templo. Entonces, este primer decreto no es el decreto del cual habla Daniel capítulo 9, porque el decreto de Daniel 9 que estamos mirando en la profecía era para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿cierto? No para construir el templo. Entonces, este primer decreto no, como dicen, hay una frase que usan ahora que en este momento me olvidé, ¿ya? No sirve para entender la profecía de Daniel 9. Esto del año 539 a.C. Porque él permitió el regreso de los cautivos para ir a edificar el templo y nada más. ¿Ok? Letra B. El decreto de Darío. Darío I, Gistaspes, año 521 a.C. Fue una orden enviada por este rey a un tal Tatnai, gobernador de Judá, para verificar que los judíos tenían autorización para reconstruir el templo. Muchas gracias. ¿Qué pasó cuando los primeros judíos volvieron para empezar a edificar el templo en el libro de Esdras? Si ustedes no han leído el libro de Esdras, tienen que leerlo porque ahí se van a ubicar bien, ¿ya? Volvieron 40 y tantos mil judíos, re pocos judíos volvieron, ¿ya? Ellos comenzaron a edificar el templo y empezaron a tener problemas con los enemigos. Hay una cantidad de cosas que pasan ahí en el libro de Esdras, ¿cierto? En el capítulo 4, capítulo 5, por ahí. Los enemigos querían, bajo todo punto de vista, que no reedificaran el templo y de hecho hubo un tiempo que no lo pudieron hacer porque se lo impidieron, ¿ya? Y hasta que un rey, aparecen 2 o 3 reyes por ahí, hasta que un rey que se llama, ahí aparece en la Biblia como Darío, que históricamente es un rey que se llamaba Darío I Histaspes, en el año 521 a.C., él le escribió, por así decirlo, a un hombre llamado Tatnai, que era gobernador de Judá, para verificar, por eso yo quise explicar ahí,
que los judíos tenían autorización para reconstruir el templo, porque habían habido muchas quejas, dimes y diretes, que los judíos no, qué sé yo, y los enemigos, etcétera, etcétera. Ahí en el libro de Esdras, aquí aparecen unos enemigos, uno que se llamaba Sanbalat, otro se llamaba Tobías, así unos nombres bien complicados de los enemigos, ¿ya? Y detuvieron la obra hasta que este rey llamado Darío, o Darío I, él preguntó si tenían autorización o no, y le mandó un decreto a este hombre llamado Tatnai. Eso está en el capítulo 6 de Esdras, desde el 1 al 6. Yo quise colocar la cita, del 1 al 12, perdón. Yo quise poner la cita ahí. Y ese decreto, evidentemente, hermanos, tampoco corresponde al de Daniel, capítulo 9. ¿Nos queda claro, no? Ni el primer decreto, el de Ciro, ni el decreto de Darío en el año 521, tampoco. Pasan los años, entonces ninguno de los dos nos sirve para empezar a sacar la cuenta. Pero vamos ahora al tercer decreto, la letra C. ¿Qué dice ahí? El decreto de Artajerjes. Artajerjes I, Lonquimano, año 459 a.C. Fue un edicto dado a Esdras para estimular el regreso de otros judíos más a la tierra prometida. Eso está en Esdras 7, ¿ya? Había pasado una cantidad de años, si ustedes se fijan, recién el año 539 volvieron los primeros judíos con Zorobabel, así se llamaba el hombre, Zorobabel. Al final lograron construir el templo. Y recién el año 459 a.C., varios años después, volvió un escriba llamado Esdras. Por eso hay un libro que se llama Esdras, a él se refiere. Y para que él volviera, otro rey, que se llamaba Artajerjes, que aparece acá en Esdras capítulo 7, que la historia se llama Artajerjes I Longuimano, él lo autorizó para que fuera a Jerusalén y estimuló también el regreso de otros judíos. No lo vamos a leer porque el pasaje es largo, Esdras capítulo 7 del 11 hasta el 26, ustedes lo pueden leer después si están interesados. Eso ocurrió el año 459 a.C. Pero ese decreto tampoco era para reconstruir la ciudad, ¿cierto? Tampoco era. Es decir, tenemos tres decretos acá, el de Ciro, el de Darío y este primero de Artajerjes, que ninguno de los tres tiene que ver con Daniel capítulo 9. Pero vayamos ahora a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Y ya han pasado varios años más. Estamos en el año 445 a.C. Y aquí en Nehemías capítulo 2, del 1 al 8, está la historia cuando Nehemías, que tenía una profesión muy peligrosa. ¿Qué profesión tenía Nehemías ahí en el palacio del rey Artajerjes? Copero. Era copero del rey. Es decir, antes que el rey se sirviese su copita de vino, Nehemías tenía que probarla. Si estaba envenenada, moría. Y ahí se sabe históricamente que muchas veces esta gente, los coperos de los reyes, morían envenenados porque tenían que probar ellos el vino primero. Y Nehemías tenía esa pega peligrosa. ¿Ya? Y en el capítulo 2, acá en Nehemías se lee que él estaba andando delante del rey, le llevó el vino y estaba triste, y el rey le preguntó que por qué estaba tan triste, y él le dijo porque había sabido que las puertas y los muros de su ciudad en Jerusalén estaban destruidos, había recibido información de que el muro seguía derribado, que las puertas estaban quemadas a fuego, y estaba muy triste. Entonces, el rey Artajerjes, que es el mismo que había dado el primer decreto a Esdras, ya, el mismo Longuimano, fue el que le dio la orden a él para que fuera a Jerusalén para reedificar la ciudad. Y eso ocurrió en el año 445 a.C. Entonces, mis hermanos, resumiendo, los tres primeros decretos no sirven para sacar la cuenta. Ni el de Ciro el año 539 a.C., ni el de Darío el año 521, ni el de Artajerjes el año 459, sino que el decreto de Artajerjes el año
445 antes de Cristo, porque este monarca, y yo lo quise poner subrayado ahí, fue el que dio la orden que permitió a Nehemías ir a Jerusalén para reedificar la ciudad. Y eso lo encontramos en el libro de Nehemías. ¿Ok? Me imagino que la explicación, aunque es un poco larga, fue necesaria para que lo podamos comprender. Entonces, si Paulita sube un poquitito los apuntes para completar esa hoja, la número 50, pusimos un punto número 7 ahí. Es del todo evidente que el único decreto que señala el comienzo de los 490 años es el dado por Artajerjes a Nehemías en el año 445 a.C. Ese decreto del cual se habla acá en Daniel, capítulo 9, verso 25, cuando el ángel le dijo a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, habrán 7 semanas y 62 semanas. Es decir, 69 semanas, o dicho más en castellano, 483 años, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso? Ya. Es decir, esta profecía, la cronología se comienza a contar del año 445 antes de Cristo. ¿Ok? ¿Qué Y más? aquí en el punto número... ¿Perdón? ¿Alguien habló? Nadie dijo nada. Yo pensé que alguien había hablado. Yo hablé, Y en el hermano punto... Nelson. ¿Perdón? Yo hablé, pero era para afirmar que estaba ok, que se entendía. En el punto 8 pusimos ahí, el versículo 25 nos dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y esto se cumplió literalmente dentro de los primeros 49 años, ya que la reconstrucción de la ciudad fue con muchas dificultades y apremios. Yo quise poner ahí que vieran el libro de Nehemías. Yo creo que varios lo han leído. El que no lo ha leído, léalo, porque realmente lo pasaron mal para reconstruir los muros y las puertas, pero al final reconstruyeron los muros y las puertas. Fue con, como dice acá, la plaza y el muro fueron reedificados en tiempos angustiosos. Es decir, que lo que mencionábamos antes, que los 483 primeros años de esta profecía ya están cumplidos. Y me gustaría que Paulita pudiera colocar la página siguiente. Gracias. ¿Por qué? Porque, hermanos amados, aquí vamos a empezar la próxima clase. Ya son las 21:43 y yo quiero respetar la hora para los efectos de los estudiantes y los que se levantan temprano. Además que yo no quiero que nos metamos en la última parte de la profecía porque ahí tenemos que ir paso a paso en detalle para no equivocarnos, para no confundirnos, para comprenderlo bien. ¿Ya? Aquí el punto 9 dice la expresión hasta el Mesías príncipe es de suma importancia porque marca indudablemente el término de las primeras 69 semanas. Es decir, resumiendo, desde el decreto de Artajerjes a Nehemías hasta el Mesías príncipe transcurrieron 463 años. Y este cálculo se ha establecido considerando la duración normal de un año en la cultura bíblica, 360 días, no 365. Yo no quise colocar acá el año cuando estaba el Señor, porque hay libros que lo explican, y explican hasta el día y el mes. Pero yo no quise entrar a ese detalle, porque los estudios que estamos haciendo son estudios sencillos sobre el libro de Daniel. Pero lo que sí nos queda claro, mis amados hermanos, que desde el decreto de Artajerjes para que Nehemías reconstruyera la ciudad hasta cuando estaba el Señor Jesucristo, hubo 463 años y que ya se cumplieron. Es decir, toda esa parte de la profecía está cumplida y falta la última parte que Dios mediante la vamos a estudiar el próximo domingo, que me parece que cae domingo 26 de mayo. No sé si pudiera sacar, Paulita, los apuntes para mirarnos los rostros.
y ver si están ahí. ¿Están o no están? Ahí están. No sé cuántos hay, pero estamos hartos. Creo que está la gran mayoría, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Parece que están todos No, muy ninguno, silenciosos. hermano. No hay comentarios ni preguntas, ¿ya? Yo traté de hacerlo de la forma más explicativa posible. Esto no es fácil de explicar. Yo creo que todos me comprenden esa parte. Pero ustedes vuelvan a leer los apuntes, ya vuelvan a repasar lo que hemos visto, y ya veremos que entonces de estos 490 años ya se han cumplido 483. Desde que partió la reconstrucción, cuando se dio el decreto, hasta el Mesías príncipe. Y yo no quise entrar, como dije, a la última parte, porque esa última parte tiene una cantidad de cosas que tenemos que verlas con la mente bien fresca para el próximo domingo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo? Si no, se acaba la academia y no hay más academia. No. Ya. No, yo sé que estamos interesados en terminar. Yo les sugiero que vuelvan a leer el pasaje, los últimos versículos, y por supuesto que lean los apuntes con calma, despacito, vuelvan a leerlos para que nos quede todo absolutamente claro. Lo que sí tenemos claro es que la última semana está pendiente, que sí sabemos también que lo que nosotros conocemos en el Nuevo Testamento como la Gran Tribulación, pero aunque conocemos eso, vamos a estudiarlo en detalle para que todos tengamos todo muy claro. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Hoy día fue un día muy silencioso, muy pocos hablaron hoy día. Que esta es una profecía media densa, pero creo que hemos aprendido un poquito. ¿Ok? Bien. ¿Está Matías por ahí o está descansando? Sí, ¿Qué es eso? sí, estoy acá. Ah, estás ahí, ya, qué bueno, Mati. Qué bueno, qué bueno. ¿Les fue bien en el partido o perdieron? No, estuvo bueno. Estuvo bueno, ya, qué bueno. Bien, mis amados hermanos, vamos entonces a orar al Señor para que cada uno después se dedique a sus ocupaciones, se vaya a acostar, a preparar las cosas para el día lunes, aunque mañana creo que muchos no trabajan. Sándwich, ¿o no? Mañana es sándwich para muchos, ¿no? Sí. Y el martes feriado. Todos invitados para Santiago el día 21 de mayo al cumpleaños de Cristian, ¿ya? Todos invitados para allá. Mañana Yo no estamos voy a ir, todos por igual. supuesto. Pero por último, le Mañana al mandamos un Cristian le van a hacer saludo una a... paramilitar. Claro, así que vamos. Imagínate, ni feriado este niño el día 21 de mayo, ¿no es cierto? Por el cumpleaños. Así que... Bien, Mati, nos encomiendas al Señor y nos despedimos al tiro porque yo sé que apenas terminamos, empiezan a descolgarse. ¿Ah? Ya los conozco ya. Hay algunos que están con el dedo ahí apretado para descolgarse. Así que el Señor les bendiga a todos, les guarde durante la semana y nos vemos en la academia el próximo domingo a las 20:30 horas desde la página 51, ¿ok? 51 y 52 y vamos a terminar finalmente el capítulo 9 la próxima semana. Matías, por favor. Ya. Padre Celestial, Señor, le damos gracias por lo bueno que es con nosotros. Le damos gracias por esta semana, Padre, porque usted nos cuidó, nos protegió, nos proveyó, nos animó, nos dio fortalezas en el día a día, Padre. Como decía nuestro hermano Nelson el día viernes, a veces venimos a estas reuniones, Señor, al Instituto Bíblico, a la iglesia los domingos, pero a veces venimos, Señor, con problemas, con cosas que nos han pasado. Y qué animador, Señor, es vernos a todos nosotros, a mis hermanos, Padre, que es lo que mejor nos hace, Señor, estar reunidos, hablar de tu palabra, estudiar tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque no hay nada en este mundo que nos pueda llenar, solamente tú, y te doy gracias porque has sido misericordioso. Quizás dónde estaríamos, Señor, si usted no haya tenido compasión de nosotros, y le damos gracias porque somos completamente inútiles, débiles.
y sabemos que dependemos completamente de usted. Le damos gracias por este hermoso grupo que se ha formado hace algún tiempo atrás. Le doy gracias porque hay hermanos de diferentes partes de Chile y eso es hermoso, Señor, poder estar conectado a través de este medio que usted ha proveído para poder estudiar su palabra. Dejamos encomendada, Señor, nuestra semana, todas nuestras cosas que tengamos que hacer, nuestras decisiones quizás importantes que debamos tomar esta semana. Aquellos hermanos que no pudieron conectarse, también sea tú protegiéndoles, Señor, y guiándoles en todo momento. Ayúdanos, Señor, en este tiempo en que somos bombardeados por tantas cosas. Y te damos gracias, Señor, nuevamente, porque eres bueno con nosotros en el día a día. Te doy gracias y dejamos a este grupo, Señor, en tus manos, agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Bien, mis amados hermanos, el Señor les acompaña a todos y a cada uno. Hoy día hemos aprendido que la palabra de Dios se cumple, ¿eh? Eso tengámoslo como la enseñanza fundamental del día de hoy. La palabra de Dios se cumple siempre, totalmente, ¿ya? Así que les animo a seguir confiando en la palabra del Señor. Consuelo levantó la mano. Quería